Marilia ajustó el cuello de su blazer, un gesto automático que realizaba siempre que sentía que algo, por mínimo que fuera, estaba fuera de lugar. A su alrededor, el murmullo de la mañana llenaba la Espiga Dorada, su primera y más querida panadería. El aire olía a café recién molido, a mantequilla derritiéndose sobre una concha tibia, a éxito. A sus 40 y tantos años, había convertido una pequeña receta familiar en un imperio que perfumaba las esquinas más exclusivas de la ciudad de Mindovicin, México. Su mirada intensa y calculadora en las juntas directivas se suavizaba aquí, entre la gente que disfrutaba de su creación. Todo en su vida parecía tener el mismo orden y calidez que aquel lugar. Un negocio próspero, un respeto ganado a pulso y un matrimonio de 15 años con Renato, el hombre que ella creía su socio, su pilar, su todo. Sin embargo, desde hacía semanas, una pequeña grieta había aparecido en la estructura perfecta de su mundo. Comenzó como un detalle insignificante, un cargo en la tarjeta de crédito conjunta, Motel Vía Paraíso. Un nombre demasiado sórdido para su universo de sábanas de algodón egipcio y hoteles boutique. Lo descartó casi al instante. Seguramente un error del banco o un cargo duplicado de algún viaje de negocios de Renato. Él se encargaba de las finanzas más complejas. Ella, del alma de la empresa. Confiaba en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Juntos habían levantado cada pared de ese imperio. Pero la grieta, aunque ignorada, permanecía. Luego vinieron las llamadas. Renato, usualmente tan atento y carismático, se había vuelto distante. Sus conversaciones eran cortas, casi mecánicas. Junta importante, cerrando un trato. Te llamo luego. Las excusas eran siempre plausibles, pero su tono carecía de la calidez de antes. Se sentía como si estuviera hablando con un socio de negocios, no con el hombre que le susurraba al oído que ella era su reina. Marilia se lo atribuyó al estrés, un nuevo fondo de inversión, la presión de 1900 expandirse. Se repetía a sí misma que las parejas pasaban por fases, que el éxito cobraba su peaje. Decidió que necesitaban una noche para ellos, una cena en aquel restaurante donde él le había propuesto matrimonio, un recordatorio de por qué habían empezado todo. Esa misma tarde, mientras revisaba los planos de una nueva sucursal con Sofía, su joven y brillante protegida, sintió una punzada de orgullo. La chica era ambiciosa, inteligente, casi un reflejo de sí misma 20 años atrás. Serás mi sucesora un día, Sofía. Tienes la garra para esto, le dijo Marilia, posando una mano sobre su hombro. Sofía le sonrió, una sonrisa amplia y agradecida que, sin embargo, no llegó del todo a sus ojos. Fue un destello, un microsegundo de algo que Marilia no supo interpretar. Lo archivó junto al cargo del motel y las llamadas frías, otra anomalía en un sistema que se negaba a aceptar que pudiera fallar. La estabilidad era el eje de su existencia. Se manifestaba en el peso de su reloj de oro, en el sonido de sus tacones contra el mármol de la oficina central, en la forma en que su personal se dirigía a ella con una mezcla de respeto y admiración. Su red de apoyo parecía sólida como una roca. Renato, su socio incondicional, su hermano, siempre dispuesto a escucharla, y su equipo, leal hasta la médedra. Soñaba con llevar la Espiga Dorada al extranjero, con ver su logo en las calles de Nueva York o París. Un sueño que, por supuesto, compartía con Renato, o eso creía ella. Pero los signos se acumulaban como nubes de tormenta en un cielo despejado. Un día, uno de sus gerentes más antiguos le comentó, casi de pasada, que Sofía había autorizado un cambio de proveedores sin consultarla. Una decisión que afectaba directamente la calidad del pan, que era el sello de la casa. Marilia frunció el ceño. «Hablaré con ella», dijo,
minimizando el asunto para no mostrar debilidad frente a su empleado. Pero cuando confrontó a Sofía, la joven se deshizo en disculpas, argumentando que había sido una iniciativa para optimizar costos y que tenía la aprobación verbal de Renato. Él y yo estuvimos revisando los números, Marilia. Pensamos que sería una buena sorpresa para ti. La explicación era lógica, casi demasiado perfecta, y de nuevo, esa sensación helada en el estómago. ¿Desde cuándo Renato tomaba decisiones operativas con Sofía sin incluirla a ella? Se esforzaba por mantener todo bajo control, por pegar las piezas que parecían soltarse. Organizaba su agenda con más rigor, revisaba los informes financieros con una atención casi paranoica y llamaba a Renato con pretextos laborales solo para escuchar su voz, para convencerse de que todo estaba en su cabeza. Estaba luchando contra sombras, contra una ansiedad sin nombre que amenazaba con devorarla. La gente a su alrededor seguía viéndola como la personificación del éxito, la mujer imponente, la líder nata, la esposa perfecta de una pareja poderosa. Nadie veía las pequeñas fisuras que se extendían por debajo de la superficie. Nadie sabía que la reina de aquel imperio de pan y sueños se sentía cada vez más sola en su trono. La tarde en que todo se rompió, Marilia sostenía el teléfono en la mano, con el corazón latiéndole desbocado. Había encontrado otro cargo del mismo motel. Esta vez, la curiosidad se había convertido en una necesidad visceral de acabar con la duda. Llamó a Renato para invitarlo a esa cena de celebración que había planeado. Quería que su voz, cálida y amorosa, desmintiera el miedo que le apretaba el pecho, pero la respuesta que recibió fue un golpe helado, un muro de indiferencia. «No estés llamando todo el tiempo, estoy trabajando», dijo él con una frialdad cortante. «Tengo una reunión importante que no puede ser interrumpida». Pero Marilia no estaba en su oficina, no estaba en su casa, estaba en su auto, estacionado en la calle de enfrente, mirando la fachada vulgar y anónima del motel Vía Paraíso. Y mientras la voz de su esposo todavía resonaba en sus oídos, vio algo que detuvo su mundo. Vio el auto de Renato, inconfundible, estacionado discretamente en la parte trasera. El aire se volvió denso, pesado. Cada respiración era un esfuerzo. La negación, su fiel escudo durante semanas, se hizo añicos. Ya no había explicaciones lógicas, ni malentendidos, ni estrés laboral que pudiera justificar aquello. Solo había una verdad cruda y dolorosa esperando detrás de una de esas puertas. Y ella, la mujer que lo había construido todo desde la nada, se preparó para ver cómo todo se derrumbaba. Con los nudillos blancos de apretar el volante, Marilia apagó el motor. El silencio del auto fue reemplazado por el zumbido sordo de su propia sangre en los oídos. Cada paso desde el coche hasta la entrada del motel se sintió como caminar sobre vidrio roto. El aire olía a desinfectante barato y a desesperación estancada. Era un universo ajeno, un lugar diseñado para secretos y vergüenzas, tan alejado de su mundo de sábanas de lino y aroma a pan recién hecho. Subió la escalera, el raído tapete rojo amortiguando el sonido de sus tacones, que por primera vez en su vida sonaban vacilantes, inseguros. Frente a la puerta 307, el número que había visto en el estado de cuenta se detuvo. El corazón le martillaba contra las costillas, un tambor de guerra anunciando una batalla para la que no estaba preparada. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una extraña? ¿Una prostituta? Cualquier cosa habría sido más fácil de procesar que la verdad. Levantó una mano temblorosa, pero no tuvo que tocar. La puerta se abrió desde adentro, y el tiempo se detuvo. No fue a Renato a quien vio primero, fue a Sofía, su protegida, la chica a la que le estaba enseñando a dirigir un imperio. Estaba allí, con el cabello revuelto y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en pánico puro.
Pero no fue su rostro lo que rompió a Marilia, fue lo que llevaba puesto, una bata de seda color esmeralda, la misma que ella le había regalado en su último cumpleaños, un gesto de mentora, casi de madre. Detrás de ella apareció la figura de Renato, con el torso desnudo y una toalla alrededor de la cintura. Su sonrisa se congeló al ver a su esposa. Marilia no gritó, no lloró, no hubo una sola palabra. El único sonido fue el de su propia respiración, un hilo de aire que se negaba a entrar en sus pulmones. Los miró a los dos, un cuadro grotesco de traición. Vio el pánico en los ojos de Sofía, la cobardía en los de Renato, y en ese silencio sepulcral, en ese pasillo mal iluminado, Marilia sintió cómo se derrumbaba el edificio de su vida, ladrillo por ladrillo. Simplemente se dio la vuelta. Con una calma que aterrorizó más que cualquier grito, caminó de regreso por el pasillo, bajó las escaleras y salió al aire viciado de la noche. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Las luces de la ciudad se mezclaban en estelas sin sentido a través de sus ojos llenos de lágrimas que no caían. Su mente era un torbellino de imágenes. La sonrisa de Sofía al recibir la bata, las promesas de Renato, susurradas en la oscuridad, las juntas directivas donde los tres planeaban el futuro. Todo era una mentira, una farsa cruel y elaborada. Al llegar a su casa, la mansión que una vez representó el triunfo, ahora se sentía como una tumba fría y vacía. Cada objeto, cada fotografía en la pared, era un recordatorio de la farsa. Se dejó caer en el sofá de la sala a oscuras, el peso de la realidad aplastándola. El dolor era físico, una presión en el pecho tan intensa que le costaba respirar. Pasaron las siguientes 48 horas en una niebla de incredulidad y agonía. El teléfono sonaba sin cesar. Eran llamadas de Renato, mensajes de Sofía. Los ignoró a todos. No comió, no durmió. Solo se quedó allí, envuelta en una manta, mientras la traición la consumía. No era solo una infidelidad, era algo mucho más profundo y perverso. Le habían robado no solo a su esposo, sino también su legado. La había traicionado el hombre al que le entregó su corazón y la mujer a la que le estaba entregando su sueño. Se sentía despojada, humillada, aniquilada. En la segunda noche, sentada en la oscuridad de su despacho, la pantalla de su laptop se encendió mostrando un correo electrónico no leído. Era de Sofía. El asunto: optimización de costos, nuevos proveedores. Lo abrió por inercia. Leyó las cifras, los argumentos lógicos para cambiar al proveedor de harina de toda la vida. Una decisión que ella había vetado semanas atrás por afectar la calidad de su producto estrella. Y de repente, las piezas encajaron. El cargo del motel, las llamadas frías de Renato, las decisiones extrañas de Sofía, los pequeños sabotajes. No era solo sexo, era una conspiración, una furia gélida, pura y afilada, comenzó a subir desde lo más profundo de su ser, desplazando el dolor. La empresaria implacable que había construido un imperio desde la nada, despertó de su letargo. Se levantó del sofá, caminó hacia el enorme ventanal y miró las luces de la ciudad que se extendían a sus pies. Su ciudad, su imperio. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Le habían declarado la guerra, y ellos no tenían ni la menor idea de contra quién estaban peleando. No iba a haber un divorcio escandaloso, no iba a haber escenas de celos, iba a haber una estrategia metódica, silenciosa, letal. Tomó su teléfono, pero no para llamar a Renato. Buscó en sus contactos el número de David, el mejor auditor forense del país, un hombre conocido por su discreción y su crueldad. Con los números, marcó. «David, soy Marilia», dijo, su voz firme, sin un atisbo de temblor.
Necesito que revises cada centavo de la espiga dorada de los últimos 2 años. Busca todo. No quiero venganza. Hizo una pausa. Su reflejo en el cristal mostrando una mujer que ya no era una víctima, sino una depredadora. Quiero justicia. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de recuperar su reino. El silencio en su despacho ya no era el de un mausoleo, sino el de una sala de guerra. Las 48 horas de parálisis se habían evaporado, reemplazadas por una claridad gélida y aterradora. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el fondo de su alma, pero ahora estaba contenido, empaquetado y guardado para después. La prioridad ya no era su corazón roto, sino el imperio que sangraba en silencio. Marilia se movía con una precisión renovada, cada gesto deliberado. El café se enfriaba, intacto, sobre su escritorio. El hambre había desaparecido. Solo quedaba el apetito por la verdad, una verdad que intuía era mucho más sucia que una simple infidelidad. Los días que siguieron se convirtieron en un ejercicio de disociación magistral. De cara al mundo, era la sombra de sí misma. Canceló reuniones, delegó tareas urgentes y respondió a las llamadas de amigos y familiares con una voz quebrada y monosilábica que no requería demasiada actuación. «Estoy pasando por un momento difícil», era su frase escudo. Nadie se atrevía a preguntar más. Permitía que la vieran como la víctima, la esposa humillada. Era la armadura perfecta, porque mientras el mundo la compadecía, la verdadera Marilia operaba desde las sombras. Contrató a Ricardo, un investigador privado que David le recomendó, un hombre con ojos que parecían haberlo visto todo y que no hacían preguntas innecesarias. Se reunieron en un café anónimo en una colonia obrera, un lugar donde nadie jamás buscaría a la reina de la espiga dorada. «No me interesan las fotos, ni los detalles sórdidos», dijo Marilia, su voz baja y firme, contrastando con el ruido de la cafetera. «Quiero movimientos financieros, reuniones secretas, socios inesperados. Siga a Sofía, pero sobre todo siga el dinero. Renato es el cerebro, pero ella es su mano ejecutora». Ricardo asintió, sin tomar una sola nota. Lo memorizaba todo. Ella le entregó un sobre grueso. Era el comienzo de su contraofensiva. La información no tardó en llegar. Primero, los informes de David, el auditor. Eran peores de lo que había imaginado. No se trataba de pequeños desvíos, sino de un desfalco sistemático y brillante en su ejecución. Empresas fantasma creadas para facturar servicios de consultoría inexistentes, proveedores inflados que pagaban comisiones a cuentas offshore, contratos de arrendamiento de nuevos locales con cláusulas ocultas que los hacían insostenibles a largo plazo. Era un plan diseñado para desangrar a la empresa lentamente, para hacerla colapsar desde adentro y que pareciera culpa de su mala gestión. Y en cada transacción, en cada firma, aparecía la autorización de Sofía, respaldada por supuestos informes de viabilidad firmados por la consultora de Renato. Marilia leía los informes en la soledad de su estudio, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Cada cifra era una puñalada. No solo le estaban robando su dinero, estaban pervirtiendo su creación, manchando el nombre que había construido con sudor y madrugadas enteras, amasando pan. Vio una fotografía en su escritorio. Ella y Renato, 10 años atrás, sonriendo en la inauguración de la segunda sucursal. Recordó la forma en que él la miraba, con un orgullo que ella creyó genuino. ¿Desde cuándo había sido todo una mentira? ¿O acaso nunca fue verdad? La pregunta era un veneno que amenazaba con paralizarla de nuevo, pero la apartó con una disciplina de hierro. Ya habría tiempo para el duelo. Ahora era tiempo de luchar. Entendió que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados en la junta directiva, gente de la vieja guardia
que aún recordara los valores sobre los que se fundó la empresa. Su primer objetivo fue Armando, el mejor amigo de su padre y el miembro más antiguo del consejo. Lo citó en su casa, no en la oficina. La formalidad del encuentro era una señal de la gravedad del asunto. Armando llegó preocupado, esperando encontrar a una mujer destrozada por un escándalo personal. En su lugar, encontró a una generala a punto de entrar en batalla. No le habló del motel, no mencionó a Sofía como la amante. Le presentó los hechos fríos y duros. Las carpetas con los informes de David estaban perfectamente ordenadas sobre la mesa de centro. Armando, están desmantelando la empresa, dijo sin rodeos, y lo están haciendo delante de nuestras narices. La expresión de Armando pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí al horror puro mientras Marilia le explicaba con una calma escalofriante la red de fraude que habían tejido. Le mostró los extractos de las cuentas en paraísos fiscales, los correos electrónicos interceptados por Ricardo que probaban la colusión, el plan maestro para declararla incompetente y tomar el control total. Renato planea convocar una junta extraordinaria, concluyó Marilia. Usará mi estado emocional como pretexto para solicitar mi destitución. Armando, un hombre que rara vez perdía la compostura, se quedó sin palabras. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró a la mujer que tenía delante. Ya no era la niña que había visto crecer. Era una leona defendiendo a su cría. «Dios mío», susurró, «es monstruoso, es diabólico». Luego sus ojos se encontraron con los de ella y Marilia vio la chispa de lealtad que necesitaba. «No lo permitiré. ¿Qué tienes pensado hacer?» «No voy a defenderme», respondió Marilia, y una sonrisa casi imperceptible, dura como el acero, se dibujó en sus labios. «Voy a atacar, pero no en una junta extraordinaria convocada por él. Será en mis términos, en nuestro escenario». El plan comenzó a tomar forma en esa sala. Una estrategia silenciosa y letal. El escenario sería la Junta Anual de Accionistas, en menos de un mes. Un evento público, con la prensa presente. Renato y Sofía llegarían sintiéndose victoriosos, listos para dar el golpe de gracia a una mujer que creían rota. No sabían que estaban caminando directamente hacia una emboscada, una que ella misma, la reina depuesta, había preparado meticulosamente para ellos. Las semanas previas a la junta anual se convirtieron en el acto más grande de su vida. Marilia se movía por los pasillos de la Espiga Dorada como un fantasma. Su mirada, antes afilada y llena de vida, ahora parecía perdida, vacía. Vestía con colores neutros, grises y negros, su cabello recogido en un moño austero. Era la viva imagen de una mujer derrotada, y Renato y Sofía se bebían cada segundo de su aparente decadencia. La veían en las pocas reuniones a las que asistía, con los hombros caídos, apenas participando, y se intercambiaban miradas de suficiencia. Creían que la habían quebrado, que la leona había perdido sus garras y su rugido. Sofía, envalentonada, ya se movía como la dueña del lugar. Daba órdenes con una arrogancia que irritaba a los empleados más antiguos. Firmaba autorizaciones que antes eran exclusivas de Marilia y hablaba del futuro de la compañía como si ya le perteneciera. Renato, por su parte, jugaba el papel del esposo preocupado. «Dale tiempo», le decía a los miembros del consejo que preguntaban por ella. «El golpe ha sido muy duro. Estoy haciendo todo lo posible para mantener el barco a flote mientras ella se recupera». Su cinismo era una obra de arte, pero detrás de las puertas cerradas de su casa, la verdadera Marilia resurgía cada noche. Su estudio se había transformado en un cuartel general. Mapas de flujos de dinero cubrían una pared. Carpetas con transcripciones y fotografías se apilaban sobre la mesa. Allí, junto a Armando y un pequeño y leal equipo legal, ensayaba su jugada.
Repasaba cada documento, cada correo, cada extracto bancario, memorizando cifras y fechas hasta que formaban parte de ella. No había emoción en su voz, solo una precisión quirúrgica. Aquí, decía, señalando una transferencia a una cuenta en las Islas Caimán. Esta es la comisión del proveedor de harina. Coincide con la fecha en que Sofía autorizó el cambio sin mi permiso. Y esta otra, continuaba, su dedo deslizándose por el papel, es el primer pago a la consultora fantasma de Renato 2 días después de que vendimos las acciones de la sucursal de Santa Fe. No contaba una historia de traición amorosa, contaba la historia de un crimen corporativo. Armando la observaba con una mezcla de asombro y pena. La mujer que tenía delante era formidable, pero veía el costo de esa fortaleza en las sombras bajo sus ojos, en la forma en que su mano a veces temblaba ligeramente al sostener una taza de café. Una noche Ricardo, el investigador, le entregó el último sobre. Dentro no había documentos financieros, sino una grabación de audio. «Es de un restaurante en Polanco. Hace 3 días», le informó. Marilia se puso los audífonos. La voz de Sofía sonaba clara, un poco subida de tono por el champán. Y entonces me mira con esos ojos de perrito triste y me dice, «No sé qué haría sin ti. Por favor, está acabada. En la junta Renato leerá el informe del psicólogo que contratamos. Estrés postraumático, incapacidad para tomar decisiones. Será pan comido. Para fin de año Marilia será solo un mal recuerdo y nosotros estaremos en la portada de Forbes». Marilia se quitó los audífonos. No había ira en su rostro, solo una calma helada. El último vestigio de duda, la pequeña voz en su interior que todavía lloraba por el hombre que había amado, se silenció para siempre. Le entregó la grabación a su abogado. «Añade esto a la presentación. Sección 3. Conspiración y fraude». La noche antes de la junta, Marilia no durmió. Se sirvió una copa de vino, el primero en semanas, y se paró frente al gran ventanal de su sala. Miró la ciudad, su ciudad. Recordó la primera vez que ella y Renato habían soñado con conquistarla, sentados en un pequeño café, con apenas dinero para pagar la cuenta, pero con el corazón lleno de planes. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo el amor se convirtió en codicia? Entendió que nunca lo sabría, y por primera vez aceptó que no importaba. El pasado era un país extranjero al que no podía volver. El futuro, sin embargo, aún estaba por escribirse, y ella sostenía la pluma. A la mañana siguiente, se vistió para la guerra. No eligió el negro del luto ni el gris de la derrota. Escogió un traje sastre de un rojo intenso, vibrante, casi agresivo, un color que no había usado en meses. Se maquilló con cuidado, delineando sus ojos para que su mirada fuera aún más penetrante. Se soltó el cabello, dejándolo caer sobre sus hombros. Cuando se miró al espejo, no vio a la víctima, vio a la reina que había vuelto para reclamar su trono. Tomó el maletín donde llevaba la única copia impresa de su presentación y salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la mañana era fresco, limpio, olía a victoria. La puerta del auditorio se abrió con un suave silbido y un silencio expectante se extendió por la sala. Marilia entró. No caminaba, desfilaba. El traje rojo era una herida abierta, un desafío. Cada paso de sus tacones sobre el suelo de mármol era un golpe de martillo contra el ataúd de la mujer que todos esperaban ver. Sus ojos barrieron la sala, fríos y analíticos, deteniéndose por un instante en los rostros de los accionistas, en los flashes de los periodistas acreditados y finalmente en el escenario. Allí estaban ellos. Renato, con su traje impecable y su sonrisa ensayada de líder compasivo, y a su lado, Sofía, con un vestido azul corporativo, proyectando una imagen de eficiencia y juventud. La sorpresa en sus rostros fue un manjar para Marilia. No esperaban a una reina, esperaban a una viuda,
Renato fue el primero en recuperarse, su máscara de preocupación volviendo a su sitio. Se acercó al podio, ajustó el micrófono y carraspeó. Su voz, profunda y resonante, llenó el auditorio. Gracias a todos por su presencia. Como saben, la espiga dorada atraviesa un momento de transición, un momento delicado. Su mirada se posó en Marilia, cargada de una falsa piedad que le revolvió el estómago a ella. Nuestra fundadora y alma, mi querida esposa Marilia, ha pasado por una prueba personal inmensamente difícil. Su fortaleza es admirable, pero todos necesitamos tiempo para sanar. El murmullo de compasión que recorrió la sala fue como veneno en los oídos de Marilia. Por eso, continuó Renato, subiendo el tono, adoptando la pose de un salvador. Y tras consultarlo con expertos y con miembros clave de nuestro equipo, como la brillante Sofía, hemos llegado a la conclusión de que, por el bien de la compañía que todos amamos, es imperativo tomar medidas. Miró directamente a la junta directiva. Propongo una moción para que se me otorguen poderes ejecutivos temporales, con Sofía como directora de operaciones, para garantizar la estabilidad y el crecimiento mientras Marilia se toma un merecido y necesario descanso. Es un acto de protección hacia ella y hacia nuestro legado. Estaba hecho. La daga estaba en el aire, a punto de caer. Sofía asintió con gravedad, jugando su papel a la perfección. Algunos accionistas ya murmuraban su aprobación. Renato iba a pedir la votación. Iba a ganar. Pero entonces una voz cortó el aire. Clara, firme, implacable. Un momento. Marilia se puso de pie. El traje rojo parecía arder bajo las luces. No había una pizca de debilidad en su postura. Caminó por el pasillo central hacia el escenario, y el mar de gente se abrió para ella como si fuera una fuerza de la naturaleza. Subió los escalones con una calma aterradora. Renato intentó detenerla, ponerle una mano en el brazo en un gesto de falso consuelo. Marilia, querida, no tienes que hacer esto. Ella apartó su mano como si quemara. Oh, sí que tengo, susurró, su voz audible solo para él, cargada de un desprecio tan puro que lo hizo retroceder un paso. Se dirigió al podio, conectó su propia laptop al proyector con un clic seco y se giró para enfrentar a la audiencia. La cara sonriente de Renato desapareció de la pantalla gigante, reemplazada por un título en letras negras sobre un fondo blanco. Auditoría forense, operación desvío. Renato tiene razón, comenzó Marilia, su voz resonando con una autoridad que nadie en esa sala le había escuchado en meses. La compañía atraviesa un momento delicado, pero no por las razones que él expone. La primera diapositiva apareció, un complejo diagrama de flujo que conectaba a la Espiga Dorada con una red de empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán. Durante los últimos 2 años, nuestra empresa ha sido sistemáticamente desangrada, a través de facturas por servicios de consultoría inexistentes, proveedores con sobreprecios y contratos de arrendamiento fraudulentos. Su dedo, índice firme, señaló a la pantalla. Un desfalco que asciende hasta la fecha a más de 87 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Renato se había vuelto ceniza. Sofía se aferraba al borde de su silla, sus nudillos blancos. Diapositiva tras diapositiva, Marilia desveló la conspiración. Mostró correos electrónicos con las firmas digitales de ambos, extractos bancarios donde las comisiones de los proveedores inflados iban a parar a cuentas personales. Órdenes de pago autorizadas por Sofía para la consultora fantasma de Renato. No había emoción en su voz, solo la precisión brutal de los hechos. No estaba contando una historia de un corazón roto, estaba leyendo el acta de acusación de un crimen. Creían que mi dolor me había cegado, dijo Marilia, mirando por primera vez directamente a los ojos de Sofía. Y usaron esa creencia como un arma, pero se equivocaron. Entonces dio el golpe de gracia.
Algunos podrían pensar que esto es solo una disputa de negocios, una diferencia de criterio. Permítanme aclarar la intención detrás de estas acciones. Hizo clic una última vez. No apareció una imagen, solo el icono de un archivo de audio. Presionó play. La voz de Sofía, clara y teñida de arrogancia por el champán, llenó el silencio sepulcral del auditorio. Y entonces me mira con esos ojos de perrito triste y me dice: no sé qué haría sin ti. Por favor, está acabada. En la junta, Renato leerá el informe del psicólogo que contratamos. Estrés postraumático, incapacidad para tomar decisiones, será pan comido. Para fin de año, Marilia será solo un mal recuerdo y nosotros estaremos en la portada de Forbes. El sonido se cortó. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Sofía soltó un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro con las manos. Renato estaba petrificado, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en Marilia con una mezcla de odio y pánico. La farsa había terminado. Estaban desnudos, expuestos ante el mundo. Fue Armando quien rompió el hechizo. Se puso de pie, su rostro una máscara de furia justa. «Seguridad, saquen a estos dos de aquí». Los guardias del evento, que habían estado observando todo estupefactos, subieron al escenario. Los flashes de los periodistas explotaron, capturando para siempre la imagen de la caída. Renato, arrastrado por un brazo, gritando incoherencias sobre malentendidos. Sofía, llorando histéricamente, tropezando al bajar los escalones. Marilia se quedó en el podio, inmóvil, observando el caos que había desatado. Vio cómo se los llevaban, cómo su mundo de mentiras se derrumbaba en un instante. No sintió alegría, no sintió satisfacción, solo un vacío inmenso y una calma gélida. Había recuperado su reino, había restaurado su nombre, se había hecho justicia. De pie, sola en el escenario, bajo la luz de los focos, el traje rojo ya no parecía el color de una herida, sino el de un renacimiento forjado en el fuego. La guerra había terminado, y ella era la única que quedaba en pie. El eco de los aplausos y los flashes de las cámaras se desvaneció, dejando a Marilia en un silencio denso y pesado. Sola, en el escenario ahora vacío, el traje rojo se sentía como una armadura demasiado pesada. Había ganado. Había recuperado su nombre, su empresa, su honor. Pero la victoria tenía el sabor amargo de las cenizas. El reino que había reconquistado estaba construido sobre un cementerio de mentiras, y cada rincón le recordaba la traición. No había alegría en su pecho, solo un vacío helado donde antes habitaba la confianza. Esa misma noche, en su despacho, Ricardo, el investigador, le entregó una última carpeta delgada. «Esto es todo, señora. El último cabo suelto». Su rostro era impasible, pero en sus ojos había un matiz de compasión. Marilia la abrió sin esperar nada nuevo, creyendo que ya había visto lo peor. Dentro había un solo folio, el extracto de una cuenta secreta de Renato. Pero no eran los montos lo que le heló la sangre. Eran los depósitos recurrentes, pequeños pero constantes, que provenían de una fuente inesperada. Una consultora de la que nunca había oído hablar. Una búsqueda rápida en Internet bastó. El dueño de esa consultora era su propio hermano, el hombre que la había llamado cada día para darle ánimos, el que la abrazó diciéndole que la justicia prevalecería. Él también había sido parte del plan. Esa fue la verdadera caída. La traición de un amante era una herida profunda, pero la de un hermano era un veneno que corría por las venas, contaminando cada recuerdo de su infancia, cada cena familiar, cada palabra de apoyo. En ese instante, Marilia entendió que no solo había perdido un matrimonio, había perdido un mundo entero, y supo que no podía reconstruir nada sobre esas ruinas. Tenía que demolerlo todo y empezar de cero, 2 años después. El aire no huele a éxito corporativo, sino a levadura, a chocolate amargo y a cardamomo.
El lugar no es una oficina imponente con vistas a la ciudad, sino un local luminoso y acogedor en el corazón de la condesa. Se llama Origen. En la pared, una sola frase pintada a mano: amasar es volver a empezar. Marilia, con las manos cubiertas de harina y un delantal blanco sobre unos sencillos vaqueros, sonríe. Es una sonrisa genuina, tranquila, que le llega a los ojos. Ya no es la reina de un imperio, es la dueña de su propia paz. Vendió la mayor parte de La Espiga Dorada a un consorcio internacional. La batalla legal contra Renato y Sofía terminó con ellos en la cárcel por fraude, y la que libró contra su hermano se resolvió en el silencio de un adiós definitivo. Con el dinero aseguró su futuro, pero en lugar de reinvertir en un nuevo imperio, creó algo pequeño, algo suyo. Origen es más que una panadería, es su manifiesto. Cada pan cuenta la historia de un ingrediente, de un productor local, de un proceso honesto. Ha vuelto a sus raíces, al placer simple de crear algo bueno con sus propias manos. Una joven empleada se le acerca, nerviosa. «Marilia, el horno del fondo está fallando de nuevo. Llamo al técnico». Marilia se seca las manos y le pone un brazo sobre los hombros. «Tranquila, Ana. Enséñame qué pasa. Lo arreglaremos juntas. No hay distancia, no hay jerarquía. Hay colaboración». Ha aprendido que el verdadero poder no reside en dar órdenes, sino en construir confianza, ladrillo a ladrillo, con aquellos que lo merecen. Está sola, pero ya no se siente desamparada. Su red de apoyo ahora es más pequeña, pero es real. Está hecha de lealtad, no de intereses. La mujer del traje rojo que destruyó a sus enemigos en una junta de accionistas parece un eco lejano. Esa mujer luchaba por un reino. Esta, la del delantal blanco, simplemente vive en él. La cicatriz de la traición nunca desaparecerá del todo. A veces, en la quietud de la noche, el fantasma del dolor la visita, pero ya no la consume. Es solo un recordatorio, un mapa de los lugares donde se rompió y de cómo, con sus propias manos, fue capaz de unir las piezas de una forma nueva, más fuerte y mucho más auténtica, porque esa es la verdad más profunda de la vida. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. El suelo puede desaparecer bajo tus pies, el mundo que conocías puede hacerse añicos en un instante, pero incluso en la caída libre, en la oscuridad más absoluta, siempre queda una elección. Puedes dejar que el abismo te devore o puedes extender los brazos y con coraje, paciencia y una determinación feroz, aprender a volar. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.